Un nuevo día comienza con sus retos y oportunidades. La vida nos enfrenta constantemente a tiempos de decisión, pero hoy se presenta una nueva alternativa para corazones que buscan. AMEC Casa de Alabanza presenta Reflexiones de Esperanza. Palabras de aliento para nuestro diario vivir. Con el pastor Misraim Esquilín. Misraim Esquilín, pastor rector de la iglesia AMEC Casa de Alabanza, una iglesia de presencia que está localizada en el 109 de la calle Palmera en el pueblo de Canóvanas. Y como todos los viernes estamos a través de este púlpito radial para llevarte 45 minutos de esperanza, esa esperanza que no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Y nos sentimos bien contentos, bien felices este fin de semana poder estar desde temprano el viernes a través de este púlpito radial, porque sabemos que el Señor ha estado haciendo grandes cosas, no solamente en Puerto Rico, sino a lo largo y a lo ancho del planeta. Y es un fin de semana de mucho trabajo, mucho trabajo. Hoy hay Iglesia de la Niñez en nuestra iglesia, en nuestra congregación local, un programa que corre paralelo a las escuelas bíblicas que se corren los domingos en la mañana. Este fin de semana también los adultos solteros están de plácemes porque están de retiro, el retiro anual de ellos durante este fin de semana y llevan un Dream Team, como dicen los pastores de la casa, para poder hacer el trabajo un poco más llevadero y más fácil en la administración. Y mañana hay varias actividades poderosas con las que nosotros vamos a estar insertados. Una de ellas es el Encuentro Nacional de la Juventud y la celebración del 55 aniversario de ese ministerio Cristo Viene, y vamos a estar trabajando bien de cerca con ellos allí, proclamando la palabra del Señor por la gracia de Dios el sábado, mañana en la noche, allá en el Petaca y Guina de Arecibo. Y no tienes algún lugar donde ir este fin de semana, ya sabes que tienes muchos lugares a donde poder asistir para recibir palabra de Dios, para adorar, para orar, para buscar el rostro del Señor, para gozarte y llenarte de esa presencia. Y el domingo a las 8 y a las 11:30 de la mañana estamos en nuestras facilidades, allí en el mismo pueblo de Canóvanas, en la calle principal, al lado de lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica, donde están las facilidades de la autoridad, para allí poder compartir juntos la presencia del Señor. Y esta mañana nosotros estamos, ya usted sabe, con 40 cosas sobre la mesa de trabajo, porque hemos visto casi una visitación profética en la ciudad de Nueva York y en la ciudad de Washington durante el día de ayer y el día de antier. El Todopoderoso se les ha ocurrido llevar una voz para que pueda hablarle a la nación más poderosa del país y empezar hablándole al presidente cara a cara. Aquellos que han llevado notas de lo que ha pasado con una forma pausada, delicadita, sin alzar mucho la voz. Le han dicho a los jueces del Tribunal Supremo que la vida empieza cuando se da la concepción, que una nación que tiene mucha gente presa y que cree en la pena de muerte tiene que sentarse a revisar cuáles son sus fundamentos y cuál es la forma y manera en que se está desarrollando su vida como sociedad. Que no hay manera en que puedan pasar por alto el tema de los inmigrantes, porque todos los miembros de la sociedad norteamericana son descendientes de inmigrantes. Y así como quien no quiere la cosa, con este asunto de trabajar con la responsabilidad social, cómo se toma el tema de la libertad, ese tema del matrimonio fue extraordinario, como fue tratado ayer frente al Congreso. Gente que no se quiere ni casar ni quiere tener hijos por la manera en que se ha trasteado con la institución matrimonial. Y usted sabe, al Todopoderoso se le ocurre llevar los mensajes a donde tienen que llegar. Ver al presidente de la Cámara, al speaker, secándose las lágrimas, y después que les habían dicho a un montón de gente que ni aplaudieran ni se dieran por enterados. La gente no puede evitar cuando el mensaje le está llegando al corazón y tienen que reaccionar. Hoy nosotros tenemos que pedirle al Señor que algo así suceda en las Naciones Unidas y que de muchas maneras, el Todopoderoso, así como usó a Ciro, así como usó a Daniel, así como usó gente de adentro y de afuera de lo que es el pueblo de Israel, el Todopoderoso sigue hablándole al planeta, porque estamos en un tiempo muy difícil y la voz de Dios se tiene que dejar escuchar por todos aquellos y a través de todos aquellos que Dios quiere usar. En el proceso también hay que orar por lo que está sucediendo en la isla, y nosotros vamos a estar trabajando un poquito hoy ese tema del capítulo 8 del libro de Ezequiel, y cuando nosotros entremos a esa experiencia, sé que la palabra de Dios te va a pegar fuerte en el corazón porque lo ha hecho conmigo. Ahora, detrás de esto siempre hay una palabra de esperanza. Hay un pasaje que el Señor inspiró al escritor del libro de Job. Este escritor tiene que haberse sentado a redactar todo lo que le ha pasado a Job. Job es un personaje real,
siglo XIX, siglo XVIII antes de Cristo. Hay piedras con su nombre escrito en algunos lugares arqueológicos de esa área cercana a lo que es ahora Irak, lo que era antes Babilonia. Dentro de esa experiencia usted ve sus historias recogidas en otras tradiciones de otros modelos religiosos. Es un hombre cuya función sacerdotal es vista con los ojos de quien ve a alguien que es previo al pueblo de Israel, porque él tiene que ser su propio sacerdote. No hay mención de la Torá en ese libro, no hay naciones, lo que hay son tribus. Sus riquezas no se miden en términos de dinero, sino en términos de posesiones. Y después de la crisis grande que este hombre vive, a mitad de camino, en el capítulo 14, se le ha ocurrido decir que hay veces que para que una planta rebeldezca, lo que hace falta es que perciba el agua. Que perciba el agua. Las traducciones de los portugueses, particularmente la João Almeida, nos hace un favor extraordinario, porque cuando le traduce ese capítulo 14 y verso 9 del libro de Job, lo que dice es que la planta lo que hace es que huele a lluvia, huele la lluvia, y con el olor a lluvia reverdece. Ajeiro de las aguas, y una expresión como esa nos hace a nosotros temblar, porque lo que hace falta para que este pueblo pueda reverdecer, pueda ponerse sobre sus pies, pueda asegurarse de regresar al camino, es que huela a lluvia. Y no estoy hablando de que se acabe la sequía física, estoy hablando de que se acabe la sequía espiritual. Y que en el olor a esas aguas que saltan para vida eterna, la presencia de Dios descienda y traiga bendición y vida eterna. Uno de los querendones más grandes de la América Latina le ha puesto música y letra a esa expresión. Se trata de Ricardo Rodríguez y escuchamos una canción que dice exactamente eso: huele a lluvia. Melodías que inspiran, versos del alma, una página musical. Vengo sediento, cruzando desiertos, mis fuerzas ya por rendir. Y en el silencio a veces pienso que Dios se ha olvidado de mí. Una vez más quebrantado, quedo tirado en el sol. Pero la atmósfera cambia, los vientos levantan y hoy huele a lluvia. Algo en los cielos se escucha, una tormenta oportuna. Sopla respuesta de Dios, huele a lluvia. Sacia, restaura, me inunda. Tras de esa nube oscura, ya viene mi bendición. Ahora alzo mis hombros, sacudo el polvo y me paro firme a esperar, porque muy cerca se mira la nube vestida en favor. Toda la atmósfera cambia, los vientos levantan y hoy huele a lluvia. Algo en los cielos se escucha, una tormenta oportuna. De Dios, huele a lluvia que sacia, restaura, me inunda.
Huele a lluvia, huele a lluvia. Ricardo está aquí para un concierto extraordinario que se va a celebrar a favor de una institución de esas que se han convertido en iconos, en metáforas poderosas de lo que es un buen trabajo para la gloria del Señor, particularmente en el área académica. Se trata de Wesleyan Academy. Wesleyan está celebrando un concierto este fin de semana y han tenido un gusto extraordinario traer a Ricardo Rodríguez para que sea la primera voz como parte de este concierto y este domingo. Si usted necesita más detalles sobre esto, debe llamar a la Academia Wesleyana, a Wesleyan Academy, para que le den un poquito más de información al respecto. Hemos estado mirando de cerca el libro del profeta Ezequiel porque creemos que el profeta Ezequiel se convierte para nosotros en uno de las metáforas o en uno de los modelos más importantes para un tiempo como el que a nosotros nos toca vivir. Mirando de cerca libros como el comentario de púlpito del doctor Spence, particularmente unos artículos escritos por el doctor Joseph Excel hace muchos siglos atrás, descubrimos que es que este profeta tiene 4 tareas poderosas con las que cumplir. La primera de ellas es abrirle los ojos a la gente y sacarlos de ese sueño de que todo esto va a cambiar de momento, toda la situación que Israel, Jerusalén está viviendo se va a acabar, es una pesadilla, vamos a despertar, esto es mentira, y creerle a 2 o 3 profetas de esos que se pasan empastelando las paredes. Esa es la frase que utiliza el capítulo 22. El capítulo 22 dice que los profetas le ponían un lodo a las paredes como para poder disfrazar lo que realmente estaba pasando. Este profeta tiene la función como atalaya de decirle al pueblo, eso que te están diciendo los profetas es mentira. Te buscaste este dolor de cabeza, hay unas consecuencias, tenemos que trabajar con ellas y de la única manera que salimos de esto es mirando a Dios de verdad. Lo segundo que este profeta tiene como responsabilidad es ponerle nombre y apellido a la apostasía. Y a esto es como romperle los huesos a una estructura que es tan seria que la gente tiene miedo de señalarla, porque es apostasía. Y cuando hablamos de apostasía es que gente que ha hablado de fe y que ha creído en unas cosas, de momento usted las ve diciendo otras y creyendo en otras. Y lo grande del caso es que usted ve este proceso en el libro de Ezequiel diciendo esto pasó en el altar, y pasó con los sacerdotes, y pasó con los profetas, y pasó en el templo, y pasó con el pueblo, y cuando el pueblo abrió los ojos tenía una religión distinta a la doctrina que el Dios del cielo había revelado desde Sinaí. Y el profeta tiene que enviarle luz a esto y tiene que exponerlo. Lo tercero que el profeta tiene que hacer es buscar que el pueblo entienda que se tiene que arrepentir. Que el pueblo tiene que ir a sus rodillas porque lo que Dios está provocando es que el pueblo entienda que es el pueblo de Dios el que tiene que buscar el rostro de Dios, arrepentirse para que Dios pueda sanar la tierra y perdonar sus pecados. Y lo tercero es darle un prospecto de salvación, lo último debo decir, lo cuarto, un prospecto de salvación y de esperanza. Esto no termina hasta que Dios diga que tiene que terminar. Aquellos que miramos este libro con ojos no solamente pastorales, sino académicos, y digo esto no como un ataque de pedantería, sino como algo que debe provocarte curiosidad. Son miles y miles de páginas las que hemos tenido que tirarnos al sistema para poder entender un poquitito, de manera superficial, lo que este profeta dice. Una de las cosas que descubrimos en el camino es que este libro, de muchas maneras, a veces aparenta como si fuese un análisis forense. Lo único que en vez de hacer como hace un patólogo forense, que primero va al cadáver y después que lo examina, entonces busca las evidencias circunstanciales, a este profeta Dios le dice, yo te voy a enseñar todos los datos que hay en el camino y después te voy a enseñar el muerto. Es una manera prosaica pero directa para poder entenderlo. Y durante los primeros 36, 37 capítulos usted se encuentra que le están diciendo al profeta, estas son las razones por las que este sujeto se murió. Estas son las razones que trajo muerte a Jerusalén. Estas son las razones que trajeron destrucción al pueblo de Dios. Estas son las razones que provocaron que la ciudad sea destruida. Y la clave aquí está en el capítulo 29, cuando llega la noticia, la ciudad fue destruida, fue arrasada. Y esa experiencia es una experiencia que usted no la puede tomar de manera liviana porque sabe que es como un punto pivotal en la experiencia del profeta. El profeta ve muchas cosas en el camino. El profeta ve cómo la ciudad se va degradando y la semana pasada nosotros tuvimos la oportunidad de citar a un gigante de la literatura y de la predicación, el doctor César Vidal, para que explicara cómo se forma Sodoma, cómo se forma Jerusalén, cuál es el pecado en el que caen peldaño a peldaño todas las sociedades hasta hacerse pedazos y no tener otra cosa Dios que hacer sino echarlas a un lado, quitarle su presencia, quitarle su gracia.
Hemos visto también dentro del proceso, como en el capítulo 22 nos dicen que parte de esa muerte fue provocada, uno, por conjuración de profetas. Profetas que se pusieron de acuerdo para engañar al pueblo, para sacarle el dinero al pueblo mientras le daban al pueblo profecías. Lee ese capítulo 22 para que usted se dé cuenta de que lo que estamos diciendo es serio, es serio. Y no solamente es serio porque nosotros lo estamos viendo a la luz de lo que está sucediendo en este tiempo. Es serio porque la palabra de Dios está haciendo este diagnóstico unos 600 años, casi 600 años antes de que Cristo nazca. Usted mira ese capítulo 22, si usted mira el verso 24, dice, esta tierra no es limpia. En el verso 25, hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Profetas que se ponen de acuerdo para esto, así dice ese pasaje. Profetas que hacen consorcios. Piense usted que usted va a una reunión de una conferencia en particular y que los que estén allá atrás se estén poniendo de acuerdo para ver cuál suelta la palabra más poderosa, para ver quién de ellos puede conseguir recoger la ofrenda más grande en la presentación. De eso es que ese pasaje está hablando. De eso es que ese pasaje está hablando. Pero dice más, dice que los sacerdotes no podían tener discernimiento para distinguir entre lo que era puro y lo que era inmundo. Y esto es una cosa que es asqueante. Porque la pureza del altar, la pureza del santuario, la pureza cúltica, la pureza del sacerdote, la santidad de aquellos que buscan el rostro del Señor, es algo que antes usted no tenía ninguna dificultad para poder entenderlo. Yo tengo 57 años cumplidos y nací y me crié en la iglesia, lo que eso significa que todos mis pecados los he cometido dentro de la casa del Señor. Pero vengo de unos cambios generacionales que a mí me asustan. Porque cuando yo era niño y aún jovencito, la gente que pasaba frente a las iglesias o se quitaba el sombrero o si tenían un cigarrillo o una cerveza en las manos cruzaban la acera o simplemente no pasaban por allí o botaban lo que tenían en las manos y estaban pasando frente a una iglesia. Y la iglesia podía ser grande, podía ser pequeña, no importaba. Había en el corazón del ser humano un respeto por lo que simbolizaba ese edificio que estaba ahí dentro. Y de buenas a primeras usted se pregunta, ¿es que el edificio perdió esa capacidad? No fue el edificio lo que la perdió. Los que estamos dentro del edificio echamos a perder esa visión. Porque lo que es la pureza, lo que es la santidad, lo que es el cuidado que debe tener la casa del Señor, nosotros lo echamos al suelo. Mire, una de las grandes noticias que nosotros hemos tenido durante este tiempo es ver al líder religioso cristiano más grande que existe sobre la faz de la tierra. Y esto hay que decirlo así, gente. El Papa Francisco es, sin duda alguna, el líder cristiano, el líder de la vida cristiana más grande que existe en el mundo entero. Y ese hombre, un director de noticias de CNN, le pregunta a sus reporteros, ¿cómo es que nosotros podemos conseguir que los líderes religiosos de este país, hablando de Estados Unidos, se bajen de los Cadillacs, se bajen de los Maserati, se bajen de los carros europeos caros y se monten en un Fiat como viaja este hombre? A mí se me caía la cara de vergüenza. Porque lo que yo no entendía era ¿cómo tiene que venir una persona que no conoce al Señor, que está del otro lado de la verja, a señalarnos algo que tiene que ser obvio? A este escritor de noticias y director de noticias de CNN se le ocurrió preguntarle al Papa Francisco que por qué él andaba en un Fiat. Y la respuesta que el Papa Francisco le dio es una respuesta que da mucha gracia, pero es muy en serio. Porque él le cita el capítulo 1 del libro de Lucas, cuando el ángel va donde María a hacerle la anunciación de que va a quedar embarazada del Espíritu Santo y que Cristo va a ser formado en su vientre. Y cuando María recibe al ángel, dice el verso 38, que María levantó las manos y dijo, aquí es la sierva del Señor, hágase en mí, conforme a la voluntad del Señor. Y ese hágase en latín es fiat. Dominit fiat mihi secundum. Hágase en mí, fiat. Y que eso fue lo que lo motivó a él a andar en un carrito que se llamara Fiat. Porque él llegó para hacer lo que Dios le pidió que hiciera. Oiga, yo quiero que usted entienda esto. Yo sé que yo estoy en una línea bien finita esta mañana, pero es importante que nosotros entendamos que nos están llamando la atención. Y si nosotros creemos que estamos predicando un evangelio que es correcto y estamos predicando una doctrina que es correcta, hay que vivirlo con santidad.
Y hay que vivirlo de manera correcta. Y no solamente tenemos que sentirlo, tenemos que vivirlo. El profeta decía en el capítulo 22 que los sacerdotes estaban violando la ley y contaminando los santuarios. Lo más increíble es que luego de esto Dios le dice, y mira a los gobernadores, mira a los príncipes, mira a los presidentes, deshonrando a los ancianos, como lobos arrebatando presas, derramando sangre, destruyendo las almas para obtener ganancias injustas. Y como quien no quiere la cosa, vuelve a los profetas en el próximo verso. Estoy en el capítulo 22 de Ezequiel, en el verso 28, dice, a todo esto los profetas agarraron lodo y los pegaron en las paredes. Como quien dice, vamos a tapar todo lo que está aquí detrás para que no se vea. Es interesante porque detrás de esta experiencia viene el Señor marcando gente. Y aparecen 6 personajes frente a Ezequiel en el capítulo 9. Y en esos 6 personajes hay 5 que le dicen, destruyan todo lo que hay en el camino. Pero al sexto de esos personajes, que está vestido de lino y que tiene un tintero de escribano en la cintura, le dicen, tú no vas a destruir, tú vas a marcar en la frente a todo aquel que gime y clama, porque a esa gente las van a salvar. A esa gente no les va a caer el juicio encima. Después de todo este proceso, usted se da cuenta de que agarran al profeta, y esto es importante verlo, y lo estoy diciendo de una manera cronológica, no como aparece en el libro, una manera cronológica. En el capítulo 8 dice que en el 6º año de él estar en este proceso de estar viendo cuáles son las evidencias de cómo fue que murió este paciente, cómo se fue este sujeto sin vida al sepulcro, Dios lo lleva al templo, y en el templo, en ese capítulo 8, en el 6º año de su profecía, y recuerden, en el libro de Ezequiel las cosas no están en orden cronológica. Hay cosas del año 1 que aparecen a mitad de camino. Hay cosas del año 22 de su profecía que están en el capítulo 27. Hay cosas del año 6 que están en el 8 y cosas del 3 que están por el 12 y por el 13. Aquí no hay un orden cronológico porque al profeta no le interesó poner esto cronológicamente. El orden es un orden teológico. En este capítulo 8 Dios le dice, vete al templo. Y vas a tener que romper las paredes del templo para que veas a través de un hueco lo que se está haciendo dentro del templo, creyendo que yo no lo veo. Yo voy a leer ese capítulo 8 y voy a ver los versos del 6 en adelante, porque este texto usted lo tiene que escuchar. Más que yo se lo pueda explicar, usted tiene que leerlo conmigo y asegurarse de que usted está haciendo la lectura, porque usted puede llegar a sus propias conclusiones y a lo mejor son distintas a las mías, pero yo le voy a decir lo que he visto en esos pasajes. Capítulo 8 del libro de Ezequiel, los versos del 6 en adelante. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, cosas que los sacerdotes del santuario y el pueblo en el santuario hacen para sacar a Dios de allí. Cosas que hacemos para sacar a Dios de la casa, de su casa. Y le dice el Señor, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Usted dice, es imposible que Dios no esté en su santuario. Yo le voy a decir que sí, es posible que Dios no esté. Cuando yo leo la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, los versos del 10 en adelante, él dice, estas cosas deben suceder en ustedes si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Estas cosas pueden y tienen que producirse en ustedes si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y él está escribiendo eso a una iglesia. En cristiano lo que está diciendo es, hay lugares de los cuales Dios se ha ido. Hay lugares en los que Dios no está. Me recuerdo una historia que hacía el doctor Stittler hace muchos años atrás de un vaquero que fue a un sitio donde él estaba predicando y fue vestido en mahones con las camisas de estas que usan los vaqueros y parecía que hacía mucho tiempo la tenía puesta porque la verdad que la descripción que él da de ese vaquero no era buena. Y el doctor Stittler no tuvo ningún problema en recibir a este hombre y abrazarlo y demás, pero el pastor de la casa parece que no le gustó mucho el tener una persona mal vestida dentro de la casa. Así que se le ocurrió acercársele al vaquero y le dijo, yo quiero que usted se debe ir a hablar con Dios y preguntarle a Dios cómo usted debe vestirse para venir a la casa de Dios. Pero no se lo dijo con santidad y honestidad, se lo dijo con coraje. Al otro día había campaña y el vaquero apareció exactamente con el mismo mahón, las mismas camisas, las mismas botas. Parecía que no se había ni bañado. Y lo grande del caso es que el pastor molesto fue y se le acercó. Y le dice a este vaquero, usted fue a hablar con Dios como yo le dije para que Dios le dijera cómo tenía que venir vestido a la iglesia. Y el vaquero le contestó, sí, hablé con Dios y Dios me dijo que él no sabía porque él nunca había venido a esta iglesia.
Nunca había venido Dios a esta iglesia. Yo creo que para buenos entendedores pocas palabras bastan. ¿Qué hace que Dios se aleje de un santuario? No es la falta de coritos ni la falta de oración. Es cuando nosotros queremos combinar lo santo con lo profano. Cuando queremos combinar la experiencia de la fe con la experiencia secular que deshonra y mancha al Señor. Cuando convertimos los altares en centros comerciales. Cuando los templos parecen más mesas y lugares donde se anuncian multiniveles que predicación de la palabra del Señor. Cuando es más importante trabajar con nuestras historias y con nuestros cuentos que con la palabra santa de Dios. Cuando eso está mezclado con una vida que por fuera puede verse correcta, pero por dentro está marcada por falta de respeto. Pecado se llama eso ante la presencia del Señor. El Señor le dice en el verso 7 al profeta, mira, haz un agujero en la pared para que tú veas lo que se está haciendo ahí escondidas. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y he aquí una puerta. Y me dijo, entra. Y yo entré. Y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. El verso 10 dice, entré pues y miré y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Esto requiere un análisis un poquito de mayor profundidad, particularmente en el aspecto histórico. El rey Joachim, que es el que está a cargo de esta experiencia en Jerusalén, antes de que se dé la catástrofe con la que Babilonia llegó y destruyó la ciudad, y la serie de deportaciones previas y posteriores a esto, se hizo muy amigo del faraón Necao. Y de hecho él confiaba que ese faraón podía venir a Jerusalén a librar a los israelitas, a los judíos, debo decir, de la mano de Babilonia. Faraón no pudo llegar nunca porque en el camino lo sorprendió uno de los mejores ejércitos babilónicos y lo hizo pedazos. Pero toda la influencia de Egipto fue a tener a Jerusalén. Y la experiencia empezó como una influencia económica, una influencia comercial, también como una influencia política, luego se convirtió en una influencia social y lo próximo que dicen los historiadores que sucedió es que la religión egipcia se metió dentro del templo de Jerusalén. Y ahí es que usted ve toda clase de pinturas y de imágenes y de cuadros que con lo que tienen que ver es con la adoración que en Egipto se le daba a sus imágenes y a sus dioses. La adoración de Egipto se metió en la iglesia. La adoración de Egipto se metió en el templo. Cultos a la sensualidad, culto al hedonismo, culto oscurantista, donde había mezcla de lo que es correcto de la luz de Dios con cosas que tienen que ver con espiritismo científico y toda clase de sortilegio y hasta prácticas con un montón de modelos y de trucos y de cosas para que la gente pudiera, dice, que salir bien de la adoración a Dios. Yo no necesito explicar esto mucho porque sé que la gente que me está escuchando sabe dónde yo estoy parado. Egipto se metió a la iglesia. Yo no soy amigo de una religión legalista. Yo vengo por años diciéndole al mundo entero que tengo una crisis muy seria con los traumas psicológicos que ha vivido mucho pueblo cristiano por el abuso religioso, particularmente desde el legalismo y desde el manejo indebido de lo que es el corazón con el que se ofrece mucha gente para servir. Pero no me puedo quedar callado y mucho menos tratar de tapar el cielo con la mano cuando me doy cuenta de que Egipto se ha metido a la iglesia. Cuando yo tengo gente que en el camino se para y dice, la mejor canción que se puede cantar para el Señor es decirle a Dios que me lleve a su recámara y que me encuentre deseable. Así hay un himno. Y se pone en las estaciones cristianas de radio. Y yo escuchaba al menor de mis hijos predicando sobre esto el domingo pasado y a mí se me paraban todos los pelos del cuerpo porque él decía, ¿en qué sitio en la Biblia dicen que Dios me quiere encontrar a mí deseable? Él lo que quiere es hallarme santo. Él quiere que yo sea alabado. Bendito sea el nombre del Señor. Que yo sea alabado con la sangre del Cordero y que yo sea santo. No, que usted tiene que leer el Cantar de los Cantares. Lea el Cantar de los Cantares para que usted vea lo que está sucediendo allí dentro. Y una novia que está constantemente huyendo del novio. Porque ella tiene problemas para poder entender que el novio la quiere santa, pura. Entonces este hedonismo de todo tiene que ver con las experiencias sensoriales y con bésame y abrázame. Y yo soy el centro de toda esta atención. Eso es Egipto dentro del templo.
Esto es, lo repito otra vez, es Egipto con los reptiles dentro del templo. Egipto diciéndole al templo y diciéndole a la gente que viene al templo, es más importante hablar del diablo y de las generaciones de maldición y de las maldiciones generacionales y de los demonios. Y hay gente que le ha llegado a otorgar posiciones de omnipresencia y omnisapiencia a los demonios. A veces en la mentalidad de alguna gente el enemigo tiene más fuerza que Dios. Y lo más increíble es que mientras esto pasa, como me decía un cirujano anoche en el estudio bíblico, el Dios del cielo y su palabra se hacen cada vez menos pertinentes para el pueblo. Y esto es un ciclo. Pasó en los tiempos en que Voltaire estaba viendo los temblores de tierra en Portugal y diciéndole al mundo entero, es imposible que Dios sea todopoderoso, porque si un Dios que es todopoderoso no va a permitir todas estas cosas. Si es todopoderoso no puede ser bueno. Posiblemente es que es bueno, pero no tiene todo el poder. Y llegó a esa conclusión y se lo puso en la boca a Cándido, en un libro que se llama Cándido y el Optimista. Y nosotros hemos llegado a ese ciclo en la historia otra vez. Y cuando eso pasa, nosotros le quitamos la fe a la gente. Mire, es más fácil pararse en el púlpito y cantar sembraré la simiente preciosa y leer Juan 3:16 y después hacer una oración, aunque usted no haga absolutamente nada más. Eso tiene una virtud en sí misma. Usted está cantando un himno que tiene el análisis teológico más severo que existe sobre la faz de la tierra. Los himnos de los himnarios pasaron todo el rigor teológico. Y lo segundo, usted está leyendo la palabra de Dios que tiene autoridad en sí misma. Y de lo demás se encarga el Espíritu de Dios. Usted va a ese texto y se encuentra que el Señor le dijo al profeta, allí en ese sitio te vas a encontrar 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subió una nube espesa de incienso. Lee el pasaje, no dice que son sacerdotes. Lee el pasaje, son hombres que no están llamados al sacerdocio y están ofreciendo como si fuesen sacerdotes servicio a Dios. Y lo más increíble es que están de espaldas al altar. Y el oximorón detrás de esto es que Hazanías lo que significa el Señor escucha. ¿Quién se puede esconder de la presencia de Dios? Yo tengo un dolor bien grande en el corazón porque este tiempo nos ha asaltado a nosotros ante la ausencia de voces como las de el reverendo Rafael Torres Ortega, el doctor José Camacho, Carmelo Terranova, Roberto Amparo Rivera. Hay uno a quien con mucho cariño lo hemos llamado el Sammy Davis cristiano, Efraín Andino. Gigantes que se paraban en estos púlpitos, hermanos, y usted sabía que a usted le podía dar coraje, pero lo que le estaban diciendo era verdad. Y usted se levantaba por la mañana y sabía que no lo iban a entretener. A usted le iban a decir, esto es lo que la Biblia dice. Y de buenas a primeras, todas esas voces, por enfermedad o porque el Señor los llamó a su presencia, han ido desapareciendo de los altares y de los púlpitos radiales y televisivos de nuestra isla. Y mientras esto sucede, este deterioro se va desarrollando. Y sé que hace falta que en el camino se le pueda dar al mundo una palabra de esperanza. Y esa palabra, como dice el pastor Escribano, hay bálsamo al final de esta reflexión. Esa palabra tiene que darse. Pero nos tienen que llamar la atención. Hay gente ocupando altares que deben dedicarse a otra cosa. Hay gente ocupando altares que pueden ser buenos en otras tareas porque fue para otras cosas que Dios los llamó y no para el altar. Lo dejo ahí porque esto se puede complicar un poquito más. Lo grande del caso es que mientras está subiendo el incienso, dice el verso 12, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno de sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Después de eso, en el verso 14, hay mujeres endechando a Tamuz. Y de Tamuz debemos estar hablando 3 o 4 semanas en las próximas ediciones de este púlpito radial, porque es un culto a la sensualidad y es un culto a un Dios que viene desde Persia, hablando de la capacidad para producir los granos y el trigo para emborracharse. Tamuz en casi todas las mitologías es un Dios que se muere porque se portó mal. La diosa del amor, la reina de los cielos, de los persas, de los babilónicos, de los romanos y de los griegos. Estoy hablando desde Astaret hasta Venus. Le pide a las divinidades que le den permiso a ellas para poder ir al infierno y sacarlo y pasearse con él. Entonces es un proceso oscurantista y de sensualidad al mismo tiempo. Es una adoración a la sexualidad.
una adoración al hedonismo, un culto a los placeres. Y de ahí se hila fino para poder mezclar el altar con lo que es la sensualidad, el altar con lo que es la pornografía, el altar con el cierre de los ojos ante las barbaridades que están pasando afuera. ¿Usted cree que yo puedo vivir tranquilo esta mañana cuando las noticias sobre trata humana se han convertido en Puerto Rico en la noticia del día? Hace 7 meses en este púlpito radial trajimos especialistas de Estados Unidos. La directora del programa biopsicosocial de Centro Médico nos hizo el favor de traer gente de San Antonio para hablarle a Puerto Rico de lo que era la trata humana. Y alguna gente escuchó ese programa y dijo, eso no pasa en Puerto Rico, eso es de otro sitio, porque están trabajando ese tema en Puerto Rico. Esta mañana hay 2 padres presos porque sus hijas las estaban prostituyendo. Y es una de muchas noticias como esas que nosotros tenemos sobre trata humana en este país. Cuando un país llega al momento en que sus familias no respetan la santidad de sus hijas y las prostituyen, la iglesia tiene problemas. Porque la iglesia no ha llegado con el mensaje correcto a esa sociedad. El problema no es el pecador, el problema somos nosotros. Y dentro de esta experiencia, lo último que hicieron con el profeta fue que le dijeron, ahora te vamos a llevar al cementerio para que veas al muerto. Eso es el capítulo 37 del libro de Ezequiel. De eso yo voy a predicar mañana en Arecibo. Y la pregunta que le hacen al profeta, ya sabes cómo murió, ahora examina el muerto y pregúntate, ¿estos huesos pueden vivir? ¿Y sabes cuál fue la respuesta que el profeta le dio a Dios? Señor, eso tú lo sabes. Hay cosas que yo no sé, pero a mí me basta conocer, saber que tú lo sabes. Yo no sé sobre ese cáncer, pero tú lo sabes. Yo no sé sobre esa experiencia matrimonial, pero tú lo sabes. Yo no sé cómo se resuelve ese asunto de esos fibromas, pero tú lo sabes. Yo no sé cómo se resuelve ese problema matrimonial, pero tú lo sabes. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Dios? Usa la palabra y profetiza como yo te he mandado. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Y dile a esos huesos, así ha dicho Jehová el Señor. Y la pregunta que Ezequiel se pudo haber hecho es la siguiente. ¿Y cómo yo le voy a hablar a un hueso si un hueso no oye, un hueso no tiene oídos? Pero cuando usted está diciendo la palabra de autoridad, los huesos oyen, el cáncer oye, el problema matrimonial oye, el dolor que usted siente en su alma oye, el problema financiero oye, la crisis de su espíritu oye, porque lo que va a hacer que ese hueso, ese cáncer, eso que parece que está muerto, escuche. No es su poder, no es lo que usted dice, es la poderosa palabra de Dios. Yo creo que en esta hora nosotros estamos de cara a un llamado final que es con el que termino esta reflexión. En el capítulo 22 del libro del profeta Ezequiel, Dios le dice al profeta, yo quise detener esto y que no llegara al final donde llegó. El problema es que yo fui a buscar en medio de todos ustedes un hombre que hiciera vallado y se parara en la brecha. Si lo hubiese encontrado, esto no hubiese sucedido. Pero lo busqué y no lo hallé. Y el profeta nos está diciendo, cada vez que aparecen modelos como este que llevó a destrucción a Jerusalén y al pueblo de Judá, métanse en el corazón, en su bosquejo espiritual y religioso, que Dios está buscando hombres y mujeres que se paren en el camino, que hagan vallado, que estén en la brecha, porque si los encuentra, el Dios del cielo extiende su mano de misericordia. Padre, te bendecimos, te alabamos y te adoramos, porque con este llamado, Dios, cerramos los trabajos de esta mañana a través de este púlpito radial. Estás buscando hombres y mujeres, y a mí me place, Señor, interpretando el texto, creer que estás llamando jóvenes, porque Ezequiel era un joven adulto cuando lo llamaste, que sean capaces de pararse en la brecha, de hacer vallado, de creer que tu mano de misericordia se extiende y aún en aquellos lugares donde ya hay mortandad, pararse con autoridad y decir así ha dicho Jehová el Señor, y los huesos se unirán y vendrá carne y vendrán tendones y pondrás tu espíritu en ellos, Dios, y resucitarás nuestros muertos, porque así lo has prometido por tu palabra. Nosotros creemos a tu palabra. Empezamos levantando nuestras manos, admitiendo nuestras culpas, nuestro pecado y las faltas que hemos cometido ante ti. Suplicando tu misericordia te decimos, encuentra, Dios, en medio de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, en todos los lugares donde puedan estar.
esos muchachos, esas muchachas, esos ancianos, esas ancianas, esos niños, esas adolescentes que puedan pararse en la brecha, ser vallado y decir: estoy aquí en el nombre del Señor con la autoridad de la palabra a flor de boca, en la boca, Dios, y dispuesta a proclamar la palabra como el Señor me ha dicho que la proclame. Suplico en esta hora que mientras esto sucede, tu espíritu comience a soplar desde los cuatro vientos, del norte, del sur, del este y del oeste. Y esa presencia tuya garantice que hay vida, y que hay vida abundante, y que hay resurrección, no por nuestros méritos, sino por la autoridad de tu palabra y por la gracia y la misericordia concedida a tus hijos y a tus hijas, en el dulce nombre de Jesús. En ese nombre oramos, dándote gloria y honor, alabanza y expresión de gratitud, ahora y siempre. Amén y amén. AMEC Casa de Alabanza presentó Reflexiones de Esperanza, palabras de aliento para nuestro diario vivir, con el pastor Misraim Esquilín.